Seguimos compartiendo con todos ustedes, así estamos, en vivo a través de la señal de TV+. Y les decíamos antes de ir a la pausa que vamos a tratar el tema de la donación de sangre. Un poquito de memoria, una breve introducción. Dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable. Ese fue el lema con el cual la Organización Panamericana de la Salud el año pasado se presentaba respecto al Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada 14 de junio. La distancia en el tiempo nos hace ver que al día de hoy, por ejemplo, hace muy pocas semanas atrás, se planteaba la situación que se estaba viviendo a raíz de la pandemia, donde había bajado la cantidad de donantes de sangre. Para entender un poco sobre la importancia de contar con esos bancos de sangre adecuadamente abastecidos, es que estamos en comunicación telefónica con la doctora Beatriz Bogia, a quien le damos la bienvenida, las buenas noches y el agradecimiento primero por habernos atendido, doctora. Por favor, buenas noches a todos y gracias a ustedes, como siempre, de darnos estos espacios para poder comunicarnos con la población, que es a lo que necesitamos, a nuestros donantes. Para ponernos en el tema y en el caso concreto de Florida, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Florida? ¿Es igual o diferente a la que se vive a nivel nacional e incluso a nivel internacional con estos efectos de la pandemia, donde se ha notado una drástica disminución en los bancos de sangre? Bueno, nosotros no somos ajenos a la situación, como tú dijiste, a la situación mundial y a la situación de nuestro país. En línea general, en los meses de enero, de febrero, fines de diciembre, siempre hay una merma, una disminución de los donantes de sangre porque, bueno, nos tomamos licencias, vacaciones y nos olvidamos un poquito, nos desestructuramos, ¿verdad? Pero bueno, en esta oportunidad y en estos días hemos necesitado la concurrencia, necesitamos que se presenten donantes de sangre. ¿Por qué? Porque bueno, lamentablemente siempre hay personas que lo están necesitando y eso no cambia en verano, en pandemia o en el tiempo que fuere. Por eso es que recurrimos a ustedes para que nos permitan llegar a la población y sobre todo a los donantes que siempre nos están apoyando, porque vale recordar que ya hace casi un año que estamos en estas situaciones y el año pasado cuando recurrimos a través de los medios como ustedes a que los donantes se presentaran, se agendaran, esa es la forma que estamos haciendo actualmente a nivel país también y en Florida, en Comer. Se agendaron muchísimas personas, por suerte, y pudimos pasar todo el año pasado, el 2020, en buena situación, o sea, en buen stock de sangre. Y es lo que pretendemos seguir haciendo en el correr de este año, que probablemente estemos en las mismas situaciones, ¿verdad? Entonces, la idea es pedirle a la población que se acerque, el donante voluntario habitual que tenemos en Florida y que son muchos, que bueno, ya saben las condiciones que necesitamos para que donen sangre, son más que bienvenidos a agendarse. Probablemente ustedes después le den la información de a los teléfonos que contactar, ¿verdad? Exacto. Sí, por supuesto que lo vamos a hacer. Esta situación que estamos viviendo desde marzo del año pasado, ¿ha limitado de alguna manera a que el donante de sangre se acerque a los centros a hacer la donación o los propios protocolos sanitarios que se han instrumentado quizá hayan incidido negativamente en la voluntad de estas personas? ¿Cuál es la evaluación, la lectura que se hace? Sí, generalmente lo que nos ha pasado a todos es tener miedo. Entonces en ese miedo uno y la información que a veces no es certera o no es clara, entonces no sabemos si sí, si no, si debemos concurrir o no, porque por un lado nos dicen no vayan a los centros de atención sanitaria y por otro lado nos están pidiendo sangre. Entonces una de las formas que logramos a través de la medicina transfusional es con las agendas. Por eso es que solicitamos, por ejemplo,
el agendarse, el no ir acompañado, que muchas veces se junta personas donantes en la sala de espera. Bueno, esa es la idea de que no ocurra, para mantener las condiciones que nos solicitan justamente por la situación sanitaria que estamos atravesando. Bien, es decir que, claro, ha sido una limitante para todos. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta una persona para no ofrecerse como donante bajo las circunstancias y la situación sanitaria que estamos viviendo? Si tiene de repente qué síntomas, esto sí se lo tengo que preguntar porque por allí hay alguien que tiene la voluntad, pero de repente, no sé, ha estado con fiebre o viene de las vacaciones, no sé. ¿Incide eso, no incide? Claro que sí, incide. Nosotros contamos con personal más que calificado, los técnicos en hemoterapia, que atienden en nuestro centro de salud, en el banco de sangre, quienes van a realizar un exhaustivo interrogatorio. Las personas que donan habitualmente sangre esto lo saben, pero en línea general, como siempre se pide, no solamente en esta ocasión de pandemia, sino habitualmente, tiene que ser una persona sana, se tiene que encontrar bien, tiene que no haber tenido fiebre, por supuesto, ninguno de los síntomas que ya no los voy a repetir, que todos los hemos escuchado, que pueden ser pasibles de tener una infección por el coronavirus, pero en línea general por cualquier otro virus o otras infecciones o otras enfermedades que estén cursando, ¿verdad? Lo ideal es que no estén tomando medicación, que estén en buen estado de salud, que no se vean expuestos, que no hayan estado en riesgo con personas infectadas o enfermas en línea general, ¿verdad? Y no tener otras patologías, otras enfermedades, como puede ser diabetes, asma, hipertensión. Igual, de todas maneras, el que se acerque, o el que, mejor dicho, antes de acercarse, llame por teléfono y se agende con nosotros, los técnicos van a hacer un pequeño interrogatorio para justamente las personas que no están en condiciones no se tomen la molestia de llegar hasta el banco de sangre. A la inversa, ¿se han adoptado medidas excepcionales en el centro de hemoterapia debido a la pandemia para poder realizar la extracción de sangre? Es decir, si los centros de hemoterapia se han preparado de una manera diferente a antes de la pandemia. No, lo que tenemos es este cuidado de la agenda, de que, por ejemplo, no estén varias personas juntas en la sala de espera. Mismo cuando hacemos la donación, tratamos de agendar personas cada 15 minutos y no más en 3 horas. Entonces eso permite tener una ventilación del ambiente donde estamos, de tener los cuidados necesarios de higiene y de distanciamiento, que es obligatorio, ¿no?, en estas circunstancias. ¿Qué tan grave es o se puede calificar la carencia en cuanto al stock de sangre con que se cuenta? ¿Se está en riesgo de, en un tiempo X, si no surgen muchos donantes de sangre, de poder llegar a sufrir cierta necesidad de no satisfacer la demanda? Bueno, no, yo soy muy optimista también con el hecho de que la población de Florida siempre ha sido están muy presentes en esta situación, y no nos ha ocurrido y no nos va a ocurrir, porque, por ejemplo, la semana pasada ya recurrimos a distintos medios de comunicación y rápidamente tuvimos llena nuestra agenda. O sea, nosotros necesitamos no más de 5 donantes, 4 o 5 donantes en forma diaria, de lunes a viernes. Con eso nosotros tenemos cubiertas las necesidades, en principio, por supuesto, de lo que se utiliza de sangre. Tenemos que tener en cuenta que la sangre tiene un periodo de vencimiento, por lo cual no necesitamos que hoy, por ejemplo, vayan 20
donantes de sangre ni 10 donantes de sangre. Lo que sí necesitamos es esa concurrencia, ese donante que puede ir todos los días, o sea, necesitamos, vuelvo a repetir, entre 4 y 5 donantes diarios para tener las necesidades cubiertas de nuestro centro asistencial. Bien, doctora, una última por hoy. Durante este tiempo, ¿pudo autoabastecerse en el caso concreto de Comef en cuanto al stock que tenía de sangre, o tuvo que recurrir a otros bancos para poder paliar alguna situación puntual, o viceversa, asistió a otro centro? Bueno, nosotros estamos incluidos en la red de servicios de medicina transfusional que nuclea el Servicio Nacional de Sangre, por lo cual siempre estamos en esa, cedemos sangre o otros hemocomponentes como el plasma a otros servicios que lo necesiten, y a su vez ellos nos pueden brindar, en el caso de necesidad, unidades de sangre también. Perfecto. Doctora Beatriz Bogia, le agradecemos mucho este contacto, toda la información que nos dio. Sabemos que, por suerte, hay mucha gente que sigue la señal del canal, no solamente en la ciudad, sino en el interior del departamento, y eso es lo que tratamos de llegar a la mayor cantidad posible de los rincones del departamento de Florida, para que tengan de primera mano la información. Será hasta cualquier momento, y gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, le decimos a la población que nos está escuchando, que se agenden, y que les estamos brindando nosotros una atención como corresponde en el tema de seguridad, y bueno, y que los esperamos. Y muchísimas gracias a todos. Hasta cualquier momento. Por favor, gracias. La doctora Beatriz Bogia. Nosotros vamos a hacer una pausa. Luego de la misma le vamos a dar los números telefónicos a los cuales ustedes se tienen que comunicar porque van a donar sangre, para agendarse previamente en Comef. Pausa y ya seguimos.